Hola, ¿qué tal? Soy Oscar U del canal de Develoteca. En esta ocasión vamos a hablar sobre los algoritmos básicos de programación. Prácticamente los algoritmos que vamos a ver lo debería de saber cualquier persona que se está involucrando en la programación. Vamos a empezar definiendo primero que nada qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de pasos o reglas definidas para realizar una tarea o resolver un problema específico. Prácticamente el algoritmo es algo que nos va a ayudar a identificar cuáles son los pasos que se requieren para resolver un problema. En este caso, nosotros estaríamos preguntándonos, ¿en qué nos ayuda a conocer estos algoritmos? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? Las podemos enumerar. La número 1 es que tenemos resolución de problemas. Aquí nosotros intentamos resolver un problema utilizando un algoritmo y esto nos obliga a ponernos un poquito más en ese pensamiento que va a resolver ese problema. Nosotros estaremos preparados para que al final, si se presenta algún problema, nosotros podamos utilizar ciertos algoritmos, técnicas o de alguna forma pues nuestro pensamiento pueda resolver dicho problema. El punto número 2 es que nos ayuda a tener un pensamiento lógico un poco más concreto y a identificar cuáles son las características de los problemas y cómo resolverlos de manera más lógica. El tercero es que prácticamente lo vas a encontrar en las matemáticas y en ciencias de la computación. Es muy importante identificar que todo algoritmo va a ser utilizado en sistemas informáticos, en software, pero no significa que solamente sea utilizado ahí, sino que simplemente nos ayuda a resolver problemas mediante el pensamiento lógico y se aplican a varias ramas de la vida cotidiana. Vamos a identificar que adoptamos un pensamiento creativo, lo que nos ayuda a buscar varias soluciones para la resolución de un problema. Este pensamiento creativo se logra gracias a que nosotros intentamos resolver un problema con nuestro conocimiento y empezamos a buscar otras soluciones en las cuales nosotros ni siquiera imaginábamos que se podían hacer. Una de las pautas que tenemos que tener es que a veces empezamos a frustrarnos porque su objetivo es la resolución del problema. A veces se angustia un poco. La creación de algoritmos nos ayuda a fortalecer esa frustración y desecharla de alguna forma y entender que todos los problemas requieren pasos para ser resueltos. Una vez que nosotros ya entendemos este concepto, ya tenemos una potente herramienta en nuestra cabeza que nos va a ayudar a seguir aprendiendo o a identificar los problemas y poder enfrentarlos. Vamos a ver entonces que los algoritmos son herramientas poderosas que no solo son esenciales en la programación y la informática, sino que también tienen un impacto significativo en el desarrollo de habilidades cognitivas, lógicas y creativas en procesos de aprendizaje. Una vez que nosotros ya entendemos que la parte de algoritmos es importante y que hay muchas cosas que nosotros podemos obtener practicando estos algoritmos, vamos a ver una lista de algoritmos donde nosotros vamos a codificar en el lenguaje de programación PHP. Tú puedes entender claramente el algoritmo, pasarlo a otro lenguaje. En este caso estamos utilizando PHP porque precisamente es un lenguaje un poco más flexible y que nos ayuda a entender ciertas características de la información un poco más a detalle. Sin duda puedes hacerlo con cualquier lenguaje. No significa que solamente se va a resolver con un lenguaje determinado. La ventaja del algoritmo es que simplemente es el pensamiento y nosotros lo podemos traducir en cualquier otro lenguaje. Así que vamos a empezar a ver los algoritmos básicos de la programación utilizando PHP. Y recuerda que si quieres más cursos de PHP puedes entrar a la siguiente dirección: cursos.develoteca.com, donde podremos encontrarnos cursos para construir sitios web, para utilizar PHP con MVC. Tenemos también un curso completo de PHP y además de eso tenemos otro tipo de aplicaciones realizadas con PHP, como un calendario web en PHP, aplicación de empleados, sitios, y tenemos también otras tecnologías como Python, la construcción de un sitio web en Python y cursos de Python. Así que te voy a invitar a que revises la plataforma de Develoteca. Vamos a continuar. Vamos a empezar con este algoritmo que se llama algoritmo de búsqueda secuencial. Prácticamente la descripción de este algoritmo es que recorre una lista de elementos uno por uno hasta encontrar un elemento específico. Su uso es que
que se utiliza para buscar elementos en una lista no ordenada, como la búsqueda, por ejemplo, de un nombre en una lista de contactos. Supongamos que, por ejemplo, nosotros tenemos un número. Este número lo tenemos que buscar entre un grupo de elementos. Vamos a ver un ejemplo en código para ver cómo funciona. Para analizar este algoritmo, vamos a crear un archivo. En este caso, vamos a utilizar un archivo que va a determinar que vamos a ejecutar. Le vamos a poner ejercicio1.php y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, pues vamos a comenzar con la etiqueta PHP. Vamos a poner una función. Esta función nosotros la vamos a crear en base a el algoritmo que queremos utilizar. Por ejemplo, búsqueda, vamos a ponerle búsqueda secuencial. Aquí mayúscula. Lo que vamos a hacer es que esta función, pues le vamos a pasar primero una lista. Esta lista que le vamos a pasar, pues va a ser la que va a tener todos los elementos que vamos a meter y que vamos a buscar dentro de esa lista. Es decir, nosotros tenemos que tener esta lista de alguna forma disponible y vamos a pedirle aquí el elemento que vamos a buscar. Este algoritmo es muy sencillo porque lo único que hace es, primero que nada, buscar la dimensión. Voy a poner n, aquí le voy a poner n siendo una dimensión. Y con la función count de PHP le voy a decir que contabilice los elementos de la lista. Una vez que ya tenga estos números o esta cantidad, esta longitud, voy a poner longitud o cantidad de elementos. Vamos a hacer un ciclo y aquí dentro de este ciclo lo que vamos a hacer es leer esa longitud hasta buscar ese elemento. Vamos a empezar con una variable 0, es decir, desde 0 vamos a empezar a buscar y lo vamos a buscar hasta que sea menor que la longitud. Es decir, que la cantidad de veces que vamos a recorrer esta lista va a ser hasta que nosotros la encontremos. Vamos a recorrer definitivamente todos los elementos, pero nuestro objetivo es buscar el elemento de la lista que coincide con el elemento que quiero buscar. Es decir, nosotros estamos trabajando con una lista. Esta lista nos va a dar una longitud de elementos. Vamos a leer mediante un ciclo todos los elementos. Vamos a buscar dentro de esta lista este elemento y vamos a coincidir o vamos a identificar si ese elemento existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una condicional. Esa condicional, pues de alguna forma nos va a dar la pauta de que si encuentra en la lista el elemento, le vamos a poner aquí un elemento i, que vendría siendo el elemento que se está leyendo, porque va a ser de acuerdo a la longitud. Vamos a identificarlo y vamos a ver si es igual al elemento que se quiere buscar. Entonces, si eso existe, o en este caso, si se identifica ese elemento, vamos a devolver el valor de i. Al devolver el valor de i, nosotros ya podemos acceder a ese valor. En este caso, este algoritmo es una búsqueda secuencial porque la identificación de la lista hace que se recorra de forma secuencial. Es decir, primero empieza con 0, después empieza con 1, después empieza con 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se debe al ciclo que nos da la pauta de que ya se recorrió. Al hacer esto, nosotros también identificamos que si no se encuentra nada, vamos a devolver un valor negativo. Aquí podemos devolver un 0, podemos devolver algo que realmente no tenga. Si devolvemos el 0, acuérdate que como es una lista, la lista va a empezar con el número 0. Entonces, si devolvemos el número 0, pues va a darme el elemento 0. Pero en este caso, si le pongo menos 1, le puedo poner menos 10, menos 5, menos 4. Le puedo poner inclusive menos 1000, pero el objetivo es que no exista el valor y este return va a devolverme ese valor. Entonces, recapitulando un poco el algoritmo, identifiquemos que el algoritmo prácticamente te pide una lista, te pide un elemento que vas a buscar en esta lista, hace, o en este caso recupera la dimensión de esa lista, hace el recorrido a través de un ciclo, busca todos esos elementos. Después lo que hace con esa longitud,
pues lee todos los elementos y después lo compara uno a uno. Es decir, compara el elemento con la posición actual. Si comienza con 0, esa posición se va a ir con 0, 1, 2, 3 hasta alcanzar la longitud máxima de la lista. ¿Y qué es lo que va a hacer? Está comparando el elemento con el valor de la lista para determinar si ese valor fue encontrado. Entonces, una vez que nosotros ya hacemos esto, pues vamos a utilizarlo, vamos a utilizar la función. Primero que nada, pues vamos a declarar una lista. Esta va a ser una lista que le vamos a dar aquí tal vez 10 números. Vamos a poner aquí una lista de elementos. Voy a poner aquí el 5 tal vez, el 8, el 1 y el 7. Esta va a ser mi lista y el valor o el elemento que voy a buscar va a ser elemento a buscar. En este caso, este elemento a buscar le voy a poner un valor, por ejemplo, del 5. Al ponerle un valor del 5, pues nosotros estamos determinando. Esta es la lista, aquí la función me pide una lista, este es el elemento, aquí la función me pide un elemento y se hace recorrido a través de toda esa lista para buscar ese elemento. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a identificar? Simplemente vamos a poner resultado, vamos a poner búsqueda, búsqueda secuencial, le mandamos la lista, que es mi lista, y le mandamos el elemento a buscar. Esta función lo que te va a devolver, ojo, si busca el valor, el retorno, te va a devolver el valor, que en este caso es la posición, y si no, te va a devolver un -1, que no va a tener datos. Aquí lo único que vamos a preguntar, pues es algo simple, porque si el resultado que se devolvió es diferente, o en este caso es diferente a 1, o igual o mayor que 1, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que el valor o el elemento, vamos a poner acá, el elemento se encontró en la posición y vamos a poner el elemento, si lo concatenamos, vamos a poner elemento, aquí en este caso, elemento a buscar, aquí, elemento a buscar, vamos a poner espacio, se encontró en la posición y buscamos la posición que sería el resultado del elemento, que vendría siendo resultado. Así. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es poniendo un si se encontró, en este caso, si es diferente al -1, quiere decir que tiene un valor. El elemento nos muestra el elemento, que sería este elemento 5, y nos va a decir, se encontró en la posición resultado. Este es el resultado que se encontró, que nos va a devolver pues técnicamente esa posición. De lo contrario, inclusive podemos poner solo el if, pero vamos a poner también lo mismo aquí. Y vamos a poner aquí en lugar de se encontró, no se encontró en la lista. Vamos a borrar esto en la lista. Entonces, este algoritmo lo único que va a hacer es buscar un elemento, aquí, un elemento, mediante un recorrido o un barrido prácticamente de todos los datos de toda esa lista y nos va a devolver ese elemento en una condicional y esa condicional pues nos va a mostrar si está el elemento o no. Entonces aquí arriba tenemos la función, aquí tenemos la lista y el valor que debemos buscar, aquí invocamos esa función, le pasamos la lista, le pasamos el elemento a buscar y preguntamos si existe ese valor o ese índice es mayor que -1, quiere decir que 0, 1, 2, 3 hasta la longitud de la lista. Voy a identificar que ese elemento a buscar se va a mostrar en el resultado tal. De lo contrario, pues no hay ningún elemento y no hay ese valor de esa lista. Vamos a correrlo para ver el resultado. Aquí, por ejemplo, ya corremos el algoritmo que dice el algoritmo ejercicio 1.php nos dice el elemento 5 se encontró en la posición 3. Eso significa que este valor está en el índice 3. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos todos los elementos. Tenemos el 0, el 1,
el 2 y el 3. Efectivamente, ese valor se encontró en esa posición y ese 5 es el que se buscó mediante ese recorrido. Entonces, bueno, si quieres también poner aquí los valores, podemos poner printr aquí para imprimir la lista y le ponemos un echo, la lista, vamos a poner este y le ponemos también un br. Aquí nada más vamos a poner por pura estética para que ya veamos la diferenciación sin tener que recurrir al código. Vamos a ponerle esta parte para que se vea diferente. Entonces aquí, por ejemplo, nada más lo actualizamos. Aquí están los valores. Array, todos los valores en las posiciones. Efectivamente, el elemento 5 se encontró en la posición 3. Aquí está, elemento 5, posición 3, que tiene este valor. Este valor es igual mayor, que es la asignación. Y en efecto, este algoritmo tiene la funcionalidad que nosotros esperábamos, que es una búsqueda secuencial o una búsqueda a través de una lista buscando un único elemento. Algoritmo de búsqueda binaria. Vamos a continuar. Primero que nada, la descripción es que busca un elemento en una lista ordenada dividiendo repetidamente la lista por la mitad. Esa es la diferencia con respecto a otros algoritmos de búsqueda. El uso es ideal para buscar en grandes conjuntos de datos ordenados como búsqueda de un número en una lista telefónica ordenada alfabéticamente. Prácticamente es un algoritmo que nos permite identificar o buscar un elemento y lo hace dividiendo las listas. Vamos a ver un ejemplo con código para que podamos entender mejor cómo funciona este algoritmo. Para hacer este algoritmo vamos a utilizar el ejercicio 2.php. Así que, bueno, vamos a empezar con las etiquetas PHP. Vamos a crear nuestro algoritmo. El algoritmo, pues bueno, es más bien la búsqueda a través de una lista. Entonces, vamos a llamarle búsqueda binaria. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir aquí una lista. Va a recibir también un elemento. Y con esto va a empezar el algoritmo. Nosotros necesitamos un apuntador que le vamos a llamar izquierda. Este va a empezar con 0. Vamos a empezar con 0 porque vamos a identificar cuál es la mitad y dependiendo de la mitad nosotros vamos a hacer la búsqueda dividiendo y sacando un cálculo entre lo que es la mitad y la lista. Para hacer esto, pues vamos a poner aquí derecha. Derecha va a ser igual a count. Vamos a contar cuántos elementos tiene la lista. Y le vamos a quitar 1 por esto del 0. O en este caso para empezar desde 0 y contabilizarlo todo. Aquí el objetivo es dividir a la mitad. Para hacer la división de la mitad, primero vamos a utilizar un ciclo porque vamos a empezar a leer toda la lista. Vamos a poner izquierda aquí, si es menor o igual a la derecha. Esto quiere decir, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a recorrer todos los elementos de izquierda a derecha, pero nuestro objetivo va a sacar, por ejemplo, sacar la mitad, que esta es la que pues me da la pauta que es una búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque va a dividir hasta buscar el elemento y si no lo encuentra va a estar preguntando. Entonces vamos a requerir la mitad. Aquí aplicamos lo que es el redondeo. Vamos a poner floor, que es el redondear. Vamos a hacer nuestro cálculo, dividir entre 2. Aquí lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a poner izquierda más derecha. Aquí está. Y lo dividimos entre 2. ¿Con qué objeto? Con sacar la mitad. Por eso nosotros tenemos que evaluar primero cuál es la izquierda, que comienza con 0. Cuál es la derecha, que es el límite. Lo dividimos entre 2 para poder sacar esa mitad. Después, ¿qué es lo que hacemos? Que a través de una pregunta, que en este caso sería un if, nosotros vamos a buscar qué elemento existe dentro de esa lista. Por ejemplo, en esta lista vamos a buscar en la mitad, aquí, vamos a buscar el elemento que queremos que se identifique en dicha lista. Así que vamos a poner
Si es igual al elemento, vamos a retornar esta mitad, donde esta mitad pues ya es el valor encontrado dentro de esa lista. También vamos a preguntar aquí algo muy sencillo. Si la lista, de hecho aquí tenemos la lista. Si la lista ahora no es igual, sino es menor que el elemento que se encontró. Entonces vamos a preguntar si es menor. Vamos a utilizar la izquierda y la vamos a incrementar. Que en este caso sería la izquierda más 1, que vendría siendo el siguiente número. Y con un else, vamos a poner aquí un else. Lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la derecha, que va a ser igual a la mitad aquí menos 1. Con esto lo que estamos haciendo es leer prácticamente todos los datos de la lista. Identificamos aquí la izquierda que sea menor que la derecha para hacer el recorrido. Acuérdate que la derecha siempre va a ser más alta que la izquierda. Por eso vamos a empezar por izquierda menor a derecha. Es decir, la cantidad total de la lista nos las va a devolver en derecha. Después identificamos cuál es la mitad de esa lista. Aquí, por ejemplo, tenemos 10 elementos. Sería 5, redondeamos, dividimos entre 2 para agarrar la parte entera. A partir de ahí nosotros empezamos a evaluar si esa lista y la mitad que encontramos hay un valor elemento. Si hay, pues devolvemos de que sí existe. Ahora bien, si el elemento es mayor que ese valor que está en la mitad, o en este caso un valor más, lo que vamos a hacer es recorrer esa izquierda y la vamos a incrementar en más 1 para que de alguna forma pase de ser izquierda, empiece a elevar el valor. Acuérdate que la izquierda es 0 y cuando digo pasar de la izquierda quiere decir aumentar en 0. Si no se encuentra, lo único que va a hacer es restar a la derecha, que en este caso derecha es igual a la mitad menos 1, para que se pueda estar buscando el número. Entonces prácticamente este sería el algoritmo de búsqueda binaria. Cabe recalcar que nosotros tenemos que tener varias perspectivas porque este algoritmo necesita tener una lista ordenada. Es decir, si nosotros le metemos una lista desordenada, posiblemente no busque el valor y te estés preguntando qué está sucediendo o si hay alguna falla. Entonces, para probarlo, simplemente vamos a tener que utilizar, bueno, aquí en el ejercicio 1 ya tenemos un código que prácticamente fue este. Vamos a copiarlo. Lo voy a pegar acá y voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, primero que nada, la búsqueda secuencial, pues la voy a cambiar por búsqueda binaria. Le voy a poner su lista y el elemento. Ahora bien, como ya habíamos mencionado, estos números, por ejemplo, no están ordenados. Vamos a tener que ordenarlos. Aquí es muy importante que también podemos aplicar un algoritmo de ordenamiento. Lo importante es ordenar los números para que sean localizables. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, acá, es simplemente un algoritmo más que podría decirse que prácticamente nos va a servir para poder buscar ese elemento. Si no lo ordeno, posiblemente el valor que yo escriba acá para buscar en la lista me va a decir que no existe. Entonces vamos a probarlo. Ya tengo aquí mi lista. Tengo la lista de los elementos donde voy a buscar. Tengo el elemento que quiero buscar. Tengo la función que dice búsqueda binaria. Aquí lo voy a buscar. El resultado ya lo tengo y lo imprimo. Vamos a correrlo para que veamos el resultado. Como te puedes dar cuenta aquí, por ejemplo, ya tenemos todos los elementos. 10, 8, 5, 4. Ya se buscó el 5 en la posición 3, que vendría siendo este número. Pero prácticamente nosotros, bueno, ahorita ya lo ordenamos, pero vamos a identificar, por ejemplo, el ordenado. Lo hicimos un orden del alto al más bajo. Vamos a poner, por ejemplo, un 1 para que veamos qué es lo que nos devuelve el algoritmo. Nos dice el elemento no se encontró en la posición. Eso es lo que te comentaba. Por ejemplo, aquí el orden lo identificamos, pero vamos a poner otro array y lo vamos a poner de la siguiente forma. Si no está ordenado, pues no nos va a dar el valor. Necesitamos ordenarlo. Aquí yo lo ordené de forma invertida, es decir, el más alto lo puse al principio, pero tiene que ser del más
alto, del más bajo al más alto. Ese sería el orden ideal. Entonces vamos a guardarlo para que probemos nuevamente. Acá me dice el elemento 1 se encuentra en la posición 0. Y vuelvo a repetirte, esto lo estamos haciendo porque de alguna forma si la lista no está arreglada, o en este caso no está ordenada de tal forma, o no está arreglada de tal forma que nosotros podamos hacer una búsqueda cómoda a través del algoritmo, el algoritmo no va a funcionar. Vamos a poner, por ejemplo, el número 10 para que veamos ya como prueba también. Aquí, el número 10. Vamos a actualizar y aquí nos da en la posición en la que se encuentra, que efectivamente es la posición 6. Pero vuelvo a repetirte, el array o el elemento que tenemos que meter en la lista tiene que estar ordenado del menor al mayor. Fíjate que yo lo ordené del mayor al menor y pues el ordenamiento es prácticamente al revés. Pero esto también nos va a servir para que podamos entender cómo funciona este algoritmo que es la búsqueda binaria. También cabe recalcar que si te das cuenta todo parte de la división y encontrar el elemento en medio de todos los elementos y esto se va ajustando, que de alguna forma se va sacando mitades hasta encontrar el número que nosotros vamos buscando. Muy importante identificar que si mi arreglo, mi lista no está ordenada, este algoritmo no va a funcionar o no va a buscar todos los números, te va a decir que no encontró nada. Esto sería prácticamente el algoritmo de búsqueda binaria. A continuación vamos a ver el algoritmo de ordenamiento de burbuja. Su descripción es que ordena una lista comparando y moviendo elementos adyacentes si están en el orden incorrecto. Esto nos va a servir para utilizar, por ejemplo, una lista y dentro de esa lista encontrar números revueltos y después ordenarlos. Su uso es útil para ordenar pequeñas listas de elementos en situaciones simples, pero no eficientes. Ojo, esto es muy importante porque, por ejemplo, en las listas grandes no vamos a poder utilizarlo y no es recomendable, o en este caso no es eficiente debido a su complejidad. Vamos a ver un ejemplo para que veas cómo funciona utilizando PHP. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuevamente un archivo. Vamos a ponerle ejercicio 3.php. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es pues propiamente el algoritmo del método de burbuja, o en este caso el ordenamiento de burbuja. Para hacer este algoritmo vamos a crear primero que nada una función que nos permita pues generar dicho algoritmo. Entonces vamos a poner function, nombre del algoritmo, ordenamiento burbuja. Vamos a ponerle burbuja. Entre paréntesis vamos a poner la función o el algoritmo que queremos mostrar. En este caso vamos a inicializar contando la cantidad de elementos que se van a ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar estos elementos? Simplemente le vamos a pasar la lista a través de la función y la cantidad de elementos lo vamos a obtener mediante la función count de PHP. Aquí estamos obteniendo la cantidad de elementos y también vamos a utilizar una bandera o en este caso un dato que va a ser de tipo de cambio. Es decir, si hay cambios, nosotros vamos a identificar este elemento para poder ordenarlo. Si no, lo continuamos con ello ya con la lista ordenada. Entonces vamos a utilizar la función, le vamos a enviar una lista, vamos a hacer el conteo de esta lista, vamos a utilizar un elemento de cambio que va a significar que si hay un cambio, pues nosotros lo vamos a continuar de alguna forma ordenando. Si nosotros identificamos que ese cambio pues de alguna forma es falso o no hay cambios o no existe, pues ya salimos del algoritmo. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es preguntar si hay cambios, es decir, si es verdadero, comienza con verdadero, vamos a poner cambios es igual a false, vamos a inicializar un valor false porque este es el que va a evaluar. Es decir, si encontramos o hubo cambio con respecto al ordenamiento que existió, pues le vamos a cambiar a true. Si no, por default,
cambios va a tener false. Entonces, aquí por ejemplo vamos a utilizar un ciclo, también for, pero lo vamos a utilizar de acuerdo al índice de elementos que vamos a manejar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar que el i va a ser igual, menor o igual a la cantidad de datos que tenemos o cantidad de elementos que tenemos. Después, pues vamos a poner -1 porque vamos a empezar a contar definitivamente antes de llegar al final del conteo. Y después vamos a hacer este incremento utilizando el incremento i más más. Ahora bien, ¿qué nos da esta pauta? Si nosotros comparamos estos elementos de la lista utilizando un if, los podríamos comparar diciendo que la lista, voy a poner por ejemplo el elemento i, va a ser mayor que el elemento siguiente. Es decir, voy a comparar los mismos elementos, pero voy a comparar el elemento actual, que vendría siendo 0, porque inicializa en 0, comparado con el siguiente elemento. Es decir, voy a preguntar si es mayor que el siguiente elemento. ¿Cómo voy a preguntar el siguiente elemento? Simplemente le voy a sumar un 1 para buscar el elemento de la lista. Acuérdate que acá tenemos una lista, tenemos todos los elementos i. Aquí estamos leyendo esa lista con respecto al índice 0, pero la lista es índice 0, que sería este, más 1, porque nosotros tenemos una serie de elementos y los tenemos que navegar y comparar. Ahora bien, vamos a crear una variable. Esta variable vamos a almacenar el elemento de la lista actual en posición de i. Esto es para almacenar y en caso dado de haber un cambio, regresarlo nuevamente. A este paso se le llama intercambio de datos. Vamos a hacerlo. Vamos a crear la lista acá. Vamos a poner esta lista leyendo los elementos de i y vamos a igualar aquí en este caso a la lista que sería el siguiente elemento más 1. Es decir, el siguiente elemento de la lista se va a igualar y vamos a recuperar el valor y lo vamos a almacenar en temp. ¿Qué valor vamos a recuperar? El que ya habíamos guardado. A este paso se le llama intercambio de datos. ¿Por qué? Porque estoy comparando aquí i más 1, que en este caso es el siguiente elemento, lo asigno, pero fíjate que acá temporal lo estoy volviendo a asignar porque estoy intercambiando datos. Es decir, el valor de i más 1 se lo estoy pasando a lista de i y después ese valor de i, acuérdate que lo tengo en temp y temp se lo va a devolver al siguiente elemento. Esto solo se va a dar en caso de que lista de i sea mayor que lista de i más 1. Después de todo esto, pues nosotros, si hubo ese intercambio, le ponemos que sí hubo cambios. Es decir, sí existió un elemento que pues de alguna forma se está ordenando. Esto va a cambiar el valor de bandera, que es aquí, que es false, porque primero inicializa con for, dice no hay ningún cambio, entra en el ciclo for. Si hay algún cambio, pues dice, bueno, tenemos un cambio, regresa otra vez al ciclo, pregunta si hubo ese cambio y ese cambio, pues de alguna forma también continúa haciendo esto indeterminadamente o hasta que ya no exista la condición que estamos preguntando, que lista de i sería mayor a lista de i más 1. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos devolver? Cuando nosotros terminamos aquí el while, voy acá a poner un poquito porque este vendría siendo el fin del while. Vamos a retornar, return la lista. La lista ya debe de tener todos los elementos ordenados. Entonces, esta lista nosotros ya la utilizamos junto con la función. Vamos a poner la función aquí. Aquí vamos a recapitular también un poco. Entonces, esta función lo único que hace es pedirte una lista. Esa lista cuenta la cantidad de elementos, hace los cambios, o en este caso detecta que hay cambios. Se hace un ciclo, es decir, va a seguir revisando todos los números si hay un cambio.
Por default inicia falso. Podrías estar pensando, bueno, si le pregunto que es verdadero, porque aquí le vuelvo a poner falso, porque este indicador cambios falso va a servir porque si no entra aquí, ya tenemos ese valor por default. Pero si entra, fíjate que va a cambiar, porque este valor va a cambiar primero a false y después si hay algún cambio, cambia a true y vuelve a girar al while. Entonces este ya tendrá verdadero y así es como se genera pues ese ciclo de lectura. Y después se devuelve la lista que ya está ordenada. Ahora bien, vamos a probarlo. Vamos a crear una lista aquí y a esa lista le vamos a poner entre corchetes valores desordenados. 5, 3, tal vez ahí un 1. No importa los elementos, voy a poner tal vez un 6. Voy a poner tal vez un 2. Voy a poner estos elementos. Ahora bien, esos son los elementos de mi lista. Tú puedes poner los que tú quieras para que veas cómo funciona. Voy a utilizar la función, en este caso, ordenamiento de lista. Voy a crear una lista ordenada y le voy a igualar a ordenamiento de burbuja. Aquí nosotros le vamos a meter mi lista. La lista que hemos creado la vamos a poner. Ahora bien, vamos a imprimir los elementos para que veamos cómo sale. Vamos a poner lista ordenada. Aquí lo estamos metiendo desordenado. Acá estamos invocando la función de ordenamiento de burbuja y le estamos poniendo en concreto la lista. Y después vamos a imprimir. Pero aquí vamos a mostrar los elementos. Hay una función en PHP que se llama implode, en donde yo puedo poner esos elementos. Aquí voy a poner separados por coma y elementos que están en la lista ordenada, así como lo estamos viendo. Entonces, aquí nosotros definitivamente utilizamos esos elementos desordenados, invocamos esta función y después hacemos el ordenamiento con estas instrucciones que nos van a servir para mostrar los datos. Entonces, muy bien, vamos a correrlo en nuestro navegador. Aquí lo tenemos. Fíjate que aquí la lista ordenada es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este vendría siendo el resultado de ese algoritmo. Como te puedes dar cuenta, aquí por ejemplo, si nosotros desordenamos, pues ya nos pone el elemento ordenado. Te estarías preguntando, bueno, ¿qué pasa si nosotros igualamos o existen dos números? Esta igualación, pues de alguna forma también nos hace pues hincapié de que es un elemento que debe estar ordenado en la lista y nos los pone respetando ese orden, que sería 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 10 y pues ese sería el ordenamiento de burbuja. ¿Por qué de ordenamiento de burbuja? Simplemente por esta condición que nos dice que debemos de colocar al elemento más grande y el elemento más grande se va a estar corriendo, es decir, que nosotros vamos a estar barajeando los números hasta poner todos los elementos hacia arriba. ¿Funciona como una burbuja? Sí, porque la burbuja pues tiende a salir del agua cuando se forma dentro del agua y eso es por eso que se llama el método de burbuja, precisamente por este intercambio, por esta valoración, el más alto y se va haciendo un corrimiento. Pero el algoritmo en general se llama el ordenamiento de burbuja. Vamos a ver el algoritmo de ordenamiento de inserción. La descripción prácticamente de este algoritmo es que ordena una lista construyendo una sublista. Una sublista es parte de la lista, pero de otros elementos, o en este caso, parte de esos elementos se convierten en otra nueva lista, ordenadas uno a uno mediante inserción sucesiva. Esto quiere decir que de la lista se va insertando el elemento. El uso a menudo se utiliza en ordenación de pequeñas listas o cuando se necesita mantener una lista parcialmente ordenada durante una operación. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo funciona utilizando PHP y vamos a programar un poco con código para ver su interacción con los diferentes ciclos y números y elementos y vamos a mostrar el resultado. Vamos a crear el ejercicio 3, que en este caso sería el método de ordenamiento por inserción o el algoritmo de ordenamiento por inserción. Vamos a crear el ejercicio número 4 y vamos a poner aquí PHP porque vamos a utilizar el algoritmo y vamos a poner function
que sería la función ordenamiento, inserción. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos esto, pues bueno, nosotros tenemos que pasarle una lista. Esta lista es la que vamos a ordenar. Para eso primero vamos a utilizar un contador de elementos que nos van a enviar utilizando dicha lista. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poner esta lista y ya tenemos el contador de listas, es decir, la cantidad de elementos que está entrando lo voy a contabilizar. Aquí va a ser muy interesante cómo funciona este algoritmo, porque de alguna forma nosotros intercambiamos valor cuando identificamos algún elemento o algún cambio dentro de la lista y vamos ordenando los elementos. Para empezar a hacer este algoritmo vamos a crear un ciclo for y este lo vamos a inicializar con 1. Este ciclo va a ser menor que la cantidad de elementos que tiene, es decir, va a girar hasta que lea todos los números. Después de esto vamos a hacer el incremento y aquí viene algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros a la hora de hacer el recorrido vamos a trabajar con un primer valor. Este primer valor va a ser el elemento o el primer elemento con el cual empieza ese tipo de ordenamiento, o en este caso con el primer elemento de la lista. Ahora bien, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un segundo elemento que le vamos a llamar J, que este nos va a servir para hacer otro ciclo y comparar. Aquí nosotros vamos a utilizar el siguiente elemento para revisar los anteriores. Vamos a hacer esto y -1 para poder hacer un ciclo. Este ciclo nos va a permitir identificar valores que están en la lista y hacer inserciones a través de dicha lista. Es por eso que vamos a utilizar el while. Pero ojo, estamos utilizando un ciclo dentro del ciclo for, un ciclo while dentro del ciclo for. Vamos a poner aquí mayor o igual a 0 y también vamos a preguntar, en este caso estamos identificando si J es mayor o igual a 0, quiere decir que es el elemento 1. Y después vamos a agarrar la lista y esta lista vamos a agarrar el elemento de J que vendría siendo i-1 y aquí nosotros vamos a preguntar si es mayor que el valor actual. Es decir, el valor actual es el primer valor que ya asignamos, que sería el valor de lista de i. Aquí nosotros preguntamos si existe eso, acá viene el mecanismo o la inserción. Nosotros vamos a agarrar esa lista y vamos a utilizar el elemento, que en este caso sería J más 1, y le vamos a poner el elemento de la lista que hace referencia a J. Aquí nosotros estamos viendo claramente que se hace la inserción a través de este algoritmo utilizando este while, adentro del while. Ahora bien, necesitamos decrementar porque empieza a contar desde el último hasta abajo. Es decir, esta J, acuérdate que es i-1 y este i-1 es el elemento que va a estar contabilizando el anterior. Y por eso se llama, en este caso, utilizamos la inserción y por eso se llama directamente con el ciclo while, que es el que va a estar recorriendo prácticamente todo. Ahora bien, nosotros tenemos que utilizar el elemento de la lista que tenemos como alternativa, que en este caso quedó con la J, que sigue siendo el giro, y le vamos a sumar un siguiente elemento y lo vamos a igualar para, en este caso, utilizar el valor actual almacenado en i más 1, que vendría siendo el elemento de la lista. Fíjate que aquí lo que hacemos es insertar ese valor, pero después de esto nosotros ya necesitamos devolver el valor de la lista. Aquí está muy interesante el algoritmo porque de alguna forma hace la inserción, se hace el elemento realmente como un valor actual o un valor inicial y después devuelve prácticamente toda la lista ya ordenada. Puede ser un poco complejo en este caso, pero la verdad es que es muy sencillo de entender. Vamos a probarlo, mi lista.
Vamos a poner mi lista, que va a ser igual a los números desordenados. Los números desordenados pueden ser 5, 1, 2, aquí 6, 7, tal vez 5, tal vez 10. Vamos a ponerlo. Esta sería mi lista. Ahora, ¿cómo lo voy a poner como lista ordenada? Lista ordenada va a ser igual a ordenamiento de inserción. Le voy a poner la lista. Aquí lo tenemos. Ya tenemos la invocación a la función y vamos a imprimir los resultados. Vamos a poner lista ordenada y le voy a poner aquí 2 puntos y voy a poner punto implot. Entre paréntesis vamos a poner la unión aquí por comas. ¿Qué voy a poner? La lista. Aquí, lista ordenada. Entonces en este caso ya tenemos el algoritmo. Aquí vamos a poner este algoritmo. Vamos a hacer este intercambio, esta inserción por medio del while. Este intercambio de datos. Ya lo tenemos. Y la invocación. Ahora bien, nosotros ya identificamos el algoritmo. Vamos a correrlo para ver cuál es el resultado. Y si realmente, pues aquí se nos define. Ojo, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta el elemento, por ejemplo, en este caso, el 17, porque esta es mi lista. Aquí es mi lista nada más, antes de correrlo, para identificarlo. Ahora sí, antes de correrlo, pues nada más hay que checar esto, porque en mi lista yo estoy utilizando este elemento, pero pues esta lista, antes de correrlo, necesitamos rectificar esto para que se haga el cambio. Porque acuérdate que yo meto la lista, se hace el intercambio y ya me da la solución. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Aquí tenemos el resultado, que vendría siendo 1, 2, 4, 5, 7, 10, 36, ya con los elementos ordenados. Este algoritmo es prácticamente el ordenamiento por inserción y nosotros lo utilizamos directamente con 2 ciclos, un ciclo for y un ciclo while, y hacemos inserción en un elemento dado para que después nosotros podamos recuperar el valor actual. Entonces, este algoritmo pues realmente es un poquito más compacto que el anterior, que vendría siendo el de ordenamiento por burbuja, y pues también aquí hace la misma función que dicho algoritmo, ordenar los elementos que se le pasan en una lista. Algoritmo de máximo y mínimo. Prácticamente este algoritmo es la descripción, es la que encuentra el valor máximo y mínimo en una lista de elementos. Es decir, nosotros tenemos un grupo de elementos, los metemos en este algoritmo y lo que nos va a devolver es el número máximo y el número mínimo. Su uso es prácticamente en cualquier algoritmo o cualquier software que utilice o especifique cuáles son los elementos más grandes o más pequeños. Se utiliza para encontrar los valores extremos en conjuntos de datos, como cálculo de la temperatura máxima y mínima en un registro meteorológico. Entonces ahí te puedes encontrar este tipo de algoritmos. Nosotros podemos encontrarnos este algoritmo en diferentes aplicaciones, aplicativos. Aquí pues es muy amplia la utilización de este algoritmo, pero pues nosotros ya lo hemos identificado. Vamos a crear el siguiente algoritmo con el ejercicio número 5.php. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro script. Vamos a trabajar con la parte de la lista o los elementos que están en una lista utilizando un algoritmo que nos va a permitir encontrar elementos. Entonces vamos a poner encontrar máximo, mínimo. Este algoritmo nos va a permitir encontrar elementos máximos y mínimos. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Primero vamos a contar. Vamos a poner contador de elementos de lista, porque nosotros también le vamos a pasar una lista. Esto anteriormente ya lo hemos visto, que pues la mayoría trabajan con lista hasta este momento. Entonces son algoritmos que trabajan simplemente con elementos y son aplicados a dichos elementos. Entonces vamos a poner contador, que va a ser igual. Ahorita te explico qué estamos haciendo. Aquí nosotros tenemos que identificar si hay una lista en ceros, es decir, no hay nada.
nosotros tenemos que validar que este contador de elementos, pues de alguna forma también pues tenga elementos. Entonces con esto vamos a validar y vamos a inicializar valores máximos, que en este caso va a ser siempre el primer elemento que está en la lista, es decir, lista de 0. Lo vamos a poner como máximo y valor mínimo. Mínimo, exactamente. Entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo es poniendo primero dos valores máximos y mínimos. Ahora los vamos a recorrer y los vamos a buscar. Aquí simplemente vamos a buscar. Vamos a empezar primero con i y vamos a empezar con el valor 1 y vamos a buscarlo a través del contador. Entonces vamos a poner menor que el contador. Y aquí vamos a poner i más. Esto lo que se va a hacer es leer todos los números de la lista. Ahora bien, tenemos que hacer una comparativa. Esta comparativa la vamos a lograr utilizando el elemento actual de la lista que se va a leer y nosotros vamos a compararlo con el valor máximo, es decir, con el valor primero que almacenamos en la variable máximo. Si es mayor, pues lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el valor máximo por este nuevo valor de la lista. Esto significa que nosotros estamos encontrando de alguna forma un número que sea mayor que el máximo. Acuérdate que el máximo lo empezamos en 0 con el valor inicial, que agarramos el primer valor inicial, lo agarramos como el primer elemento máximo. Hacemos una comparación porque leemos todos los números y si identificamos que hay uno el alto, pues de alguna forma también lo almacenamos. Allí también tenemos que evaluar si este valor máximo de alguna forma también pues cumple con la condición, porque el elemento que se está leyendo se va a comparar con dicho valor. Ahora viene lo invertido. Lo invertido, ¿cuál sería? Que tenemos esta lista y vamos a agarrar al elemento actual de la lista y lo que vamos a hacer acá, bueno, aquí tuve un detalle porque es el elemento actual de la lista. Lo que vamos a hacer a continuación es invertido. Si vamos a poner un valor máximo comparándolo con el valor de la lista actual, vamos a poner también el del mínimo. Y este valor del mínimo, aquí nosotros ya lo tenemos y va a ser igual, si esto se cumple, al nuevo elemento de dicha lista. Entonces, aquí fíjate que el algoritmo está muy sencillo porque de alguna forma hace la comparativa con el elemento. Es decir, que de primera instancia este valor máximo y este valor mínimo son los primeros valores de la lista y después se hace la comparativa entre esos elementos, como por ejemplo acá si es mayor que máximo se va a poner ese valor dentro del valor de máximo, si es menor que mínimo se va a poner o va a reemplazar ese valor de mínimo y con esto nosotros ya tenemos esa comparación. Ahora bien, ¿qué necesitamos devolver? Nosotros necesitamos devolver esos elementos ya modificados, pero vamos a devolverlos en un formato tal que nosotros podamos acceder a esos valores máximos y mínimos. Entonces vamos a poner un máximo, le vamos a poner ese valor máximo y le vamos a poner también mínimo, que van a ser los dos valores que nosotros vamos a leer y que van a contener los valores de las variables que almacenamos. Por ejemplo, en este caso, pues ya lo analizamos, vamos a analizarlo un poco mejor. Ahora vamos a utilizar todo esto. Aquí, por ejemplo, esta lista. Aquí me tuvo un detalle, es count, porque voy a contabilizar la lista. Aquí. Y te explico. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es utilizar un algoritmo que se llama encontrar máximo mínimo. Le paso una lista, contabilizo cuántos elementos tiene, esto con el objetivo de hacer mi lectura de datos. Y pregunto si el contador es 0, significa que no hay elementos en la lista. Le voy a devolver un nulo para que me devuelva. Y en este caso también voy a asignar al máximo al mínimo los primeros elementos que yo encuentre, porque después con el ciclo nosotros vamos a leer ahora sí que todos los elementos y los vamos a comparar. Si ese valor máximo es menor que el valor de la lista, lo voy a reemplazar, que en este caso es mayor que el que está en el valor máximo, porque le está preguntando, oye, ¿el valor actual es mayor que el máximo? Sí, entonces asígnalo a máximo porque ese es el valor máximo. Si nosotros tenemos aquí en la lista y pregunta si es menor que el mínimo, quiere decir que este nuevo valor va a ser mínimo y lo tengo que igualar.
Entonces ya después de todo esto, pues retornamos los valores máximos y mínimos. Tan sencillo de entenderlo que al final pues es muy fácil también de programarlo. Ahora, ¿cómo lo cotejamos? ¿Cómo lo comprobamos? Es muy sencillo porque vamos a utilizar una lista. Mi lista estaremos utilizándola. Vamos a ponerle aquí tal vez un valor de 5, un 3, un 1, un 4, un 2. Y vamos a hacer estos elementos ya un poco desglosados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una variable donde vamos a almacenar lo que vamos a encontrar. Entonces vamos a poner encontrar máximo y mínimo. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar mi lista. Esta lista se la vamos a hacer llegar. Y vamos a imprimir, por ejemplo, valor máximo. Máximo. Y le voy a poner aquí el resultado. Resultado de... Aquí lo tenemos. Tenemos a máximo. Este es el valor máximo. Le voy a poner aquí un salto en HTML para que aparezca. Voy a copiar esta misma línea, solo que aquí le voy a poner mínimo. Y aquí el valor mínimo es el que voy a imprimir acá. Y este BR pues se lo puedo dejar. Entonces lo único que estoy haciendo es agarrando una lista, se lo estoy colocando a la función, en este caso para que de alguna forma me la identifique como valor máximo, valor mínimo. Me deben encontrar ahí el 5 y el 1 en cuestiones de valor máximo y mínimo. Pero aquí, por ejemplo, a la hora de imprimirlo, pues me va a mostrar ya esos valores. En este caso para el máximo y en este caso para el mínimo. Lo que nos queda ahora, pues es correr de alguna forma este algoritmo. Este algoritmo es muy sencillo a la hora de entenderlo. No debe de tener mayor complicación. Y pues bueno, aquí está el resultado. Si nosotros corremos esa aplicación, como te puedes dar cuenta, tenemos el 5 como máximo y el mínimo como el valor 1. Aquí esta lista es la clave porque nosotros podemos poner valores un poquito más altos y darnos cuenta qué es lo que sucede con esos valores. Pero de alguna forma también nosotros ya hicimos nuestro algoritmo que identifica esos valores máximos y aquí el valor mínimo. Si analizamos todos los elementos que se les pasó, efectivamente esos valores son los máximos y mínimos. Este sería el algoritmo para encontrar el valor máximo o mínimo. Algoritmo del factorial. La descripción es que calcula el factorial de un número entero no negativo. El uso prácticamente es en matemáticas o en aplicaciones o software que trabaja con las matemáticas o hace algunos cálculos con las secuencias de estos números. En programación nos sirve para calcular el número de permutaciones, combinaciones, entre otros. El factorial es un número que es el resultado de varias multiplicaciones. Vamos a ver en código cómo funciona para que veas cuál es el funcionamiento de este algoritmo y cómo se ejecuta. El siguiente algoritmo vamos a hacerlo con el ejercicio número 6.php. Este ejercicio nos va a ayudar a identificar un número o la secuencia que tiene un número. Es decir, vamos a poner aquí function, una función que va a ayudarnos bastante, que va a ser factorial. Factorial. Esta función pues ya tiene el algoritmo que nosotros necesitamos incrementar. Vamos a ponerle aquí número que vamos a sacar el factorial. El factorial prácticamente es un algoritmo que nos ayuda a multiplicar los elementos que vienen después del anterior. Es decir, si nosotros tenemos un determinado número factorial, ese podemos multiplicarlo de arriba hacia abajo. Para que lo entendamos mejor, vamos a codificarlo, vamos a correr un ejemplo y te voy a explicar cómo funciona. De primera entrada, lo que tenemos que validar es que ese número sea menor, en este caso, a 0. O en este caso, el número que nos proporcionen, vamos a poner, sea menor que 0. Si este número es menor que 0, vamos a poner aquí que no se puede sacar el factorial. Es decir, vamos a poner no se puede calcular el factorial. ¿Por qué? Porque a la hora que te den un número menor que 0 negativo, este no lo podemos calcular.
pero podemos utilizar ese número si no es igual a 0 o en este caso menor. Vamos a poner entonces un elif, vamos a poner else if, vamos a poner estas otras condiciones que lo que van a determinar es que es igual a 0 o a 1, que en este caso podría ser un número 0 que nos proporcione, o podría ser un número, vamos a poner acá, número igual a 1. Muy sencillito. ¿Qué sucede con esto? Que vamos a retornar el valor 1. Esto quiere decir que el factorial de 0 y el factorial de 1 vendría siendo el número 1. Con lo demás, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un else y este else ahora sí va a empezar a trabajar como un calculador o realmente el algoritmo que me va a estar haciendo el cálculo de toda la interacción o la suma. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a poner un valor de i y lo vamos a igualar a 2. Conjuntamente, nosotros ese número lo vamos a preguntar si es menor o igual al número. Voy a poner menor o igual al número. Y si no, lo voy a incrementar. Entonces, a la hora de poder incrementar, entonces vamos a hacer esto. Voy a utilizar el resultado y este resultado lo voy a multiplicar por el número, que en este caso va a ser i. Es decir, si nosotros tenemos un 2, lo voy a multiplicar por 1. Si nosotros tenemos un 3, lo voy a multiplicar por 2, por 1, así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que empezamos a partir del 2 y empezamos a preguntar. El i es menor que el número para empezar a multiplicar. Aquí, por ejemplo, comienza con 2, después haces el conteo del número y así sucesivamente. Si es 3 por 2 y pues eso es lo que vamos a estar multiplicando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente, después de esto, voy a retornar resultado. Aquí. Muy importante retornar este resultado. Aquí nosotros hacemos un if, después else, después esto, después hago el cálculo. Aquí, muy sencillo el cálculo. Y hacemos que en este caso vamos a utilizar un número. Le voy a poner acá número y lo vamos a empezar, por ejemplo, con un 7 tal vez. Este número 7 lo vamos a almacenar en el factorial. Le voy a poner factorial. Y aquí la función factorial le voy a pasar el número que va a ser calculado. Ahora bien, voy a poner el resultado diciendo el factorial de, voy a poner el número, punto, número, aquí. Voy a poner es y voy a poner 2 puntos. Voy a poner acá factorial, aquí. Muy bien. Entonces voy a poner el factorial de, el número es factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, pues nosotros vamos a calcular el factorial del número 7 utilizando la función, entrando a todo el algoritmo y después vamos a imprimir el resultado. Para ver el funcionamiento, pues simplemente vamos a irnos a el sitio, que en este caso nos daría el factorial de 7 es 5040. Ahora bien, ¿cómo calculamos ese número? ¿Qué es el factorial realmente? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una calculadora, podremos darnos cuenta que 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 5040. Esto significa que nosotros hicimos el factorial de 7, es decir, multiplicamos del 7 para abajo todos esos números y nos da 5040. Entonces, técnicamente, este algoritmo lo utilizamos para hacer esos cálculos. En específico, ese algoritmo nos ayuda a identificar varias cosas dentro de un ciclo, trabajar con varios números, varios elementos y devolver todos esos datos en tiempo de la solicitud que nosotros hacemos. Es decir, el 7, solicito el 7, me vas a devolver el factorial del 7 y lo voy a imprimir. Entonces, con esto, pues nosotros ya tenemos esta función y ya tenemos este algoritmo llamado algoritmo del factorial.
Tenemos también el algoritmo de Fibonacci. La descripción es que genera una secuencia de números de Fibonacci donde cada número es la suma de los dos anteriores. Es decir, si tú tienes un 3 y un 2, el siguiente número será 5 y el siguiente número será la suma de 5 y 3 y así sucesivamente. Su uso se utiliza en las matemáticas, estadísticas y problemas relacionados con el crecimiento, como la modelización de poblaciones. Por ejemplo, si nosotros identificamos un juego y en ese juego se está simulando el crecimiento de una población de conejos, por ejemplo, nosotros nos podemos apoyar de esta serie de Fibonacci para representar la reproducción que tienen los conejos. Vamos a ver un ejemplo en código, vamos a codificarlo para que veas de qué trata esta secuencia de Fibonacci. Ahora vamos con otro algoritmo que estaría en el ejercicio número 7.php. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar una función que nos calcule una serie llamada la serie de Fibonacci. Entonces, la serie de Fibonacci en general pues es muy importante, se utiliza mayormente en sistemas matemáticos, estadísticos o problemas relacionados a un crecimiento. Inclusive, por ejemplo, para hacer simulaciones y todo eso lo podemos encontrar. Pero bueno, vamos a hacerlo porque es importante identificar cómo sería programado esta función o este algoritmo. Vamos a ponerle primero que nada el nombre Fibonacci, que sería así. Vamos a pedir un número, en este caso, que sería prácticamente para calcular el Fibonacci de ese número. Ahora bien, vamos a hacer ese Fibonacci. Voy a poner Fibonacci. Aquí voy a poner Fibonacci arreglo. Y le voy a poner corchetes. Aquí lo que voy a hacer es almacenar todos los datos de la serie de Fibonacci que se vayan acumulando o vayan saliendo. Entonces voy a utilizar este arreglo simplemente para meter información. Vamos a validar primero que nada aquí que el número sea menor que 1. Entonces vamos a poner un número que sea menor que 1 y si este número es menor que 1, simplemente vamos a devolver este arreglo vacío así tal cual, porque ya no va a tener nada de información. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es que ese arreglo, que en este caso con índice 0, lo vamos a inicializar con 0 porque en la serie nosotros inicializamos los valores con 0 y 1 a partir de esa serie. Es decir, que si nosotros encontramos un número que es de, por ejemplo, un 7, un 8, un 9 y le decimos sácame todos los números de la serie de Fibonacci anteriores a este número, pues va a incluir el 0 y el 1. Es decir, siempre vamos a empezar con 0 y 1. Entonces, la serie realmente se va a enfocar a medir cuál es el número que le están pidiendo que se calcule. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hacer también la validación del número, ese mismo número, y le vamos a poner mayor que 1. Si es mayor que 1, lo que vamos a hacer es utilizar la serie, que en este caso es el arreglo, y lo vamos a igualar a 1. Así. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es utilizar el ciclo, empezando por el número 2, que es el que sigue en la secuencia de Fibonacci, y haciéndolo con un ciclo hasta que se llegue al número que sería el margen o el número encontrado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es igualar a 2 y después vamos a hacer que este número se eleve de acuerdo al número que me va a proporcionar el usuario. Lo que vamos a hacer es utilizar este número incremental para sacar todos los números que son menores al número que me dieron. Es decir, si yo doy, por ejemplo, un 10, ese 10 va a ser mi límite. Y quiere decir que yo voy a sacar todos los números a partir de ese cálculo. Ahora bien, ahora viene la parte interesante. Y esta parte interesante es porque ese mismo arreglo lo vamos a trabajar desde un índice 2. Y este índice 2 lo vamos a igualar aquí. Es decir, vamos a tener serie Fibonacci arreglos y vamos a poner
menos 1 más serie de Fibonacci menos 2. Porque nosotros vamos a hacer el intercambio con esos valores. Después de esto, lo que vamos a hacer es return. Le vamos a poner retorna el arreglo. En este caso estamos haciendo el cálculo del almacenamiento de la suma del número anterior y del número anterior 2, que quiere decir los dos anteriores y toda la sumatoria que tenemos. Entonces, lo que se va a hacer es sumar prácticamente, o en este caso, agarrar la suma de los dos anteriores y ponerlo en la nueva para generar el siguiente número, que vendría siendo prácticamente el siguiente elemento, el que sigue después en la serie. Para que veamos cómo funciona, pues vamos a utilizar un número. Vamos a poner un número y le vamos a poner número 10 para que me muestre la serie o la secuencia de Fibonacci. Nosotros vamos a pasarle un número aquí y vamos a hacer esta secuencia vamos a sacarlo de la secuencia de Fibonacci. Vamos a poner secuencia de Fibonacci. Que en este caso lo vamos a hacer porque vamos a poner la secuencia de Fibonacci de los términos, o vamos a ponerle, aquí le vamos a poner número, que en este caso sería el número n, o el número de términos, y le vamos a poner términos, 2 puntos, y lo concatenamos con un implode, que lo que nos va a dar es números separados por coma y la secuencia que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, esta secuencia simplemente va a ser un array. Este array se va a devolver con la función. La va a poner aquí. Va a poner secuencia de Fibonacci de el número, términos y me va a dar el resultado. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues es muy sencillo de implementar. Aquí vamos a poner en el navegador el ejercicio 7. Y me va a dar esto. Secuencias de Fibonacci de 10. Términos. Me va a poner acá 0, 1. Acá otra vez el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Entonces fíjate cómo son los 10 primeros elementos. Vamos a contar acá. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son los primeros 10 números, o en este caso los 10 números de la serie de Fibonacci. Si yo le pongo dame 11, dame 12, dame 13, pues nosotros veríamos. Como te puedes dar cuenta, fíjate, tenemos acá 1 más 1 es 2. 2 más 1 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. 3 más 5 es igual a 8. Y así sucesivamente. Entonces, esta serie es tal vez algo un poquito ilógico, por decir, nosotros no controlamos el crecimiento, sino el crecimiento depende de los dos números anteriores, pero acuérdate que este algoritmo nos ayuda a identificar esos números cuyo crecimiento pues es amplio. Es decir, que esta secuencia ya existe. Si yo, por ejemplo, te digo cuáles son los primeros 5 números de Fibonacci, tú nada más contarías desde el 0, 1, 1, 2, 3 y sería del 0 al 3. Esa sería la secuencia que tienen los primeros 5 números de la serie Fibonacci. Si yo le quiero poner, por ejemplo, acá, en lugar de poner un 10, le pondría yo un 20. Nosotros estaríamos viendo los 20 primeros números de la serie de Fibonacci y serían esos en cualquier contexto. Entonces, prácticamente el algoritmo, o en este caso la función de ese algoritmo, cumple con el requisito y lo hicimos con PHP. Vamos con el algoritmo de números primos. Verifica si un número es primo. Son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y el propio número. El uso puede utilizarse en matemáticas y criptografía para determinar sumas relacionadas
con la teoría de números, optimización de códigos, redes y algoritmos distribuidos. Este algoritmo más que nada nos va a ayudar a identificar ciertos ciclos que nosotros podemos hacer para comparar las divisiones o de alguna forma verificar si un número es primo o no para determinar algún movimiento. Como mencionamos aquí, el uso es prácticamente en software de matemáticas, en la criptografía, en teorías de números, optimización, redes y algoritmos distribuidos. Vamos a ver un ejemplo en código para ver cómo funciona. El siguiente algoritmo va a estar en el ejercicio. Vamos a poner ejercicio 8.php. Así que bueno, aquí nosotros vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer una función aquí cuyo cálculo vamos a identificar si es primo. Esto quiere decir que le vamos a pasar un número y este número lo que va a hacer es buscarse a través de todos los datos. Si vamos a preguntar si ese número en este caso es menor o igual a 1, lo que vamos a hacer es retornar falso. Recordemos que en este caso el número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente 2 divisores positivos. Entonces hasta ahora nosotros vamos a identificar, por ejemplo, si es 0 le vamos a devolver false, que en este caso sería que los números menores o iguales a 1 no son primos. Como te puedes dar cuenta, la condición es muy sencilla y lo identificamos. Ahora bien, vamos a pasar a algo un poco más sistematizable, que vendría siendo, o en este caso me refiero a la parte cíclica, que podemos nosotros buscar un grupo de números y estar validándolos de forma grupal sin necesidad de evaluar un número por número. Ahora bien, vamos a utilizar el for porque nosotros vamos a empezar a validar desde el 2. Y este que vamos a validar va a ser que si la raíz, vamos a utilizar por ejemplo acá una raíz del número, vamos a poner que en este caso la vamos a evaluar con respecto a i. Entonces esto que nosotros estamos haciendo acá, vamos a poner el punto y coma, aquí nosotros lo que identificamos es que estos dos números, por ejemplo, el i menor o igual, están validando de que ese número es menor a la raíz de ese número. Ahora, ¿cómo lo podemos entender? Que en este caso tendremos que filtrar todos los números que de alguna forma entraron en esa categoría y preguntarle si al entrar nosotros calculamos esos números, por ejemplo en este caso, y los validamos con respecto a la división actual. Es decir, nosotros estamos girando con respecto al número que nos proporcionaron, pero a su vez tenemos que hacer la comparativa con el número que nos dieron. Es decir, el número, por ejemplo, si es 10, nosotros vamos a estar validando todo hasta que encontremos que sea divisible fuera del divisor actual, que sería 2, 3, 4, etcétera, y que dé 0. Si eso pasa, por ejemplo, nosotros vamos a poner false. Aquí empieza lo interesante porque si no entra ese número en ninguna condicional, por ejemplo acá es una condicional, pero acá es un ciclo donde se pregunta si ese número es divisible entre el número de la secuencia de la raíz, pues vamos a devolver falso. Si te das cuenta, acá es falso y aquí es falso. Ahora bien, si no entra, eso quiere decir que todo es verdadero. Entonces nosotros vamos a identificar que ese número sí corresponde, o en este caso sí es un número primo. Este algoritmo es muy sencillo porque lo único que hace es validar un número. Por ejemplo, vamos a poner un número que va a ser igual a 17 y lo vamos a tener que validar con si es primo o no. Vamos a validarlo con un simple if, que en este caso vamos a preguntar si es primo y le vamos a poner, por ejemplo, ese número. Nosotros estamos utilizando la función. Si nos devuelve true, vamos a poner echo, aquí un mensaje, y le vamos a poner el número que le escribimos, un punto para concatenar, y le vamos a poner es un número primo. Exactamente.
De lo contrario, nosotros estaremos poniendo else aquí, echo, número primo, no es un número primo. Estas serían las dos pautas que nosotros tenemos que identificar. Primero, si es un número primo, me va a poner es un número primo, el número, y no es un número primo. Y lo único que estoy validando es un número que está en la variable número, que de alguna forma está corriendo. Vamos a ver el resultado para que veamos qué es lo que sucede. En este caso ya lo tenemos. 17 es un número primo. Vamos a poner acá, es un número primo, que en este caso es el número primo, el 17. ¿Qué números primos no podrían ser? Por ejemplo, vamos a poner 18. Porque el 18 posiblemente acá no sea primo porque tiene una división y el 18 puede salir a partir de muchos números. Por ejemplo, la división que podemos lograr con el 18, podemos dividirlo entre varios elementos. Como por ejemplo, el 18 es divisible entre el 2, entre el 4, entre, por ejemplo, el 3. Y nos da varios elementos donde al final pues sí es divisible en varios elementos. Por ejemplo, el 17 no lo podremos dividir en todos los números, solo se dividiría en uno y en sí mismo. Ya tenemos dos divisiones. Entonces ahí no pasaría directamente en las condicionales y sería un número primo. Entonces esa es una de las características que, por ejemplo, podemos lograr con este algoritmo, identificar si un número es primo o no. Por ejemplo, en este caso, 17 es un número primo porque se puede dividir en uno y en sí mismo. Entonces, este algoritmo pues es muy sencillo, pero a pesar pues de todo, nosotros nos podemos apoyar de este algoritmo para calcular sumas, por ejemplo, o identificaciones de números o elementos en algún cálculo matemático, inclusive en la criptografía, para determinar sumas relacionadas, teorías de números, etc. Estoy hablando de software matemático y cálculos naturales que podríamos encontrar en la vida cotidiana. El algoritmo de conversión de decimal a binario. Este algoritmo convierte un número decimal, es decir, yo le voy a proporcionar un número decimal y me va a devolver la representación binaria. El uso es prácticamente que se utiliza en programación para convertir números entre diferentes bases, especialmente en la representación de datos digitales. Aquí las podemos encontrar, por ejemplo, en la interpretación de alguna entrada y una salida en binario que simplemente prende o apaga elementos, y estos son indicaciones que nosotros podemos programar a través de este algoritmo. Es decir, nosotros recibimos una entrada, procesamos, convertimos y el resultado sería binario, que es prende o apaga, y con esto puedo, por ejemplo, controlar varios circuitos, encendidos, apagados, etc. Este es un algoritmo muy útil si tú, por ejemplo, utilizas la parte de electrónica, de robótica, etc. Vamos a ver un ejemplo para que veas cómo funciona este algoritmo y lo interesante que es. Vamos con el ejercicio número 9. Vamos a ponerle ejercicio número 9.php. En este caso vamos a hacer el algoritmo que nos va a permitir hacer conversiones. Es decir, vamos a convertir de un decimal a binario. Algo muy sencillo, pero que es un algoritmo que de alguna forma también nos ayuda a trabajar con conversiones utilizando ciclos, etc. Con PHP es algo muy sencillo porque nosotros vamos a declarar primero que nada la función y vamos a hacer esa conversión utilizando ciclos. Entonces vamos a poner conversión a binario. Aquí nosotros le vamos a dar o le vamos a pasar un número que va a ser un número, voy a poner número decimal. Este número decimal nosotros lo que vamos a hacer es evaluarlo. Primero que nada, el número binario, pues vamos a identificarlo aquí con la condición que le voy a llamar una condicional sobre el valor, por ejemplo, 0. Una vez que nosotros tengamos esa condicional, lo único que vamos a hacer es retornar el valor de 0. Ahora, nosotros tenemos esta condicional y vamos a utilizar, por ejemplo, el binario utilizando una cadena donde vamos a almacenar el número binario equivalente a este número decimal que nos dieron. Lo vamos a hacer también, vamos a hacer ese cálculo binario utilizando un ciclo.
Este ciclo while lo vamos a, de alguna forma, utilizar hasta que nosotros tengamos un límite que en este caso sea mayor que 0. Este cálculo nosotros lo vamos a identificar porque mientras decimal sea mayor que 0, nosotros vamos a tener que hacer un cálculo. Y ese cálculo es que vamos a calcular residuos, vamos a agregar bits del resultado, vamos a hacer las divisiones, etc. Vamos a ver el algoritmo. El algoritmo realmente cumple su función o hace todo el trabajo dentro de este ciclo llamado while. Y nosotros vamos a poner, por ejemplo, que necesitamos un bit. El bit le vamos a poner número decimal. Bueno, en este caso número decimal es el que estamos manejando. El número decimal es el que vamos a dividir aquí entre 2 con el objetivo de calcular un residuo, ya sea 0 o 1 en cada división, y esto nos va a servir para utilizar el bit. Ahora, nosotros vamos a poner, por ejemplo, acá el binario. Este binario va a ser el bit, aquí, el bit encontrado, más el binario, es decir, el anterior calculado. Y esto va a permitir que se almacene de alguna forma en el binario el número. Ahora bien, el número decimal es aquel cuyo, en este caso, redondeo decimal dividido entre 2, que realiza la división entera, va a ser, voy a ponerlo, en número decimal dividido entre 2. Con esto yo estoy almacenando el número decimal para dar pie a que el ciclo continúe o se detenga. Por último, voy a hacer el return, que va a ser del número binario. Vamos a poner binario. Y ya hago este envío. Es decir, nosotros aquí tenemos esta parte. Vamos a poner esto. El binario, el ciclo, el bit. Vamos a poner esto. Vamos a hacer esto. Ya tengo un algoritmo, función. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner el número decimal. Lo vamos a igualar a 13. Y después vamos a poner el número binario. El número binario va a ser igual al decimal al binario. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es pasarle, por ejemplo, el número 13 y que nos devuelva el binario. Y le vamos a decir, imprímenos el número decimal. Aquí, por ejemplo, esto es cadena. El número decimal, le voy a poner 2 puntos. Punto. Vamos a ponerle acá el número decimal que me están dando. Aquí es decimal. Vamos a ponerlo aquí en binario. En binario es, y le ponemos 2 puntos y hacemos la concatenación con el número que tenemos aquí, que es número binario. Muy bien. Entonces, simplemente esto nos va a servir para dar un mensaje. Aquí está la función o algoritmo que hace todo el cálculo o conversión de decimal a binario. De decimal a binario le almacenamos un 3. Este 3 me va a devolver un número, que sería el número binario, que en este caso sería este, y el mensaje, el número decimal. Por ejemplo, en este caso 13 en binario es, y nos dará el número binario. Vamos a correrlo para ver el resultado. En este caso ya lo tenemos. El número decimal 13 en binario es, y nos da el número binario, que vendría siendo 1101. Si nosotros queremos comprobar algo con un número más pequeño, vamos a ponerle, por ejemplo, un 5. Vamos a actualizar este 5 aquí, y este sería el número binario. Acuérdate que la división y la posición vale mucho, porque aquí es la posición de 1. Acuérdate que este está en la posición 2 y nosotros hacemos el incremento. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la posición 2, etcétera. Esta es la 3 y tiene su equivalencia. Así que el 5, que en este caso sería 4 más 1, serían 5, que prácticamente indicaría el número convertido de decimal a binario. Este último algoritmo es de conversión de temperatura. La descripción es que convierte entre diferentes escalas de temperatura como Celsius o Fahrenheit o viceversa.
Su uso es que se utiliza en aplicaciones de conversión de temperatura como las aplicaciones meteorológicas y termostatos. Este algoritmo es utilizado, por ejemplo, en aplicaciones que trabajan con la medición de temperatura y a su vez hacen conversiones en diferentes temperaturas, como por ejemplo de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y viceversa. Este algoritmo nos va a dar una idea de cómo funcionan esas conversiones y que tú también las conozcas. Vamos a ver un ejemplo en código y vamos a continuar. Vamos a hacer el ejercicio número 10. Vamos a poner ejercicio 10.php. En este caso vamos a hacer el algoritmo que sin dudarlo nosotros podemos ubicar claramente como uno de los algoritmos que pues conocemos en la vida cotidiana, sobre todo cuando hacemos ciertas conversiones. Nosotros podemos utilizar estos algoritmos porque realmente podemos crear varios y son precisamente algoritmos que nos van a ayudar a la conversión de la temperatura. Primero vamos a hacer la conversión de Celsius, voy a poner Celsius a Fahrenheit, voy a poner a Fahrenheit, que sería Fahrenheit. Y después vamos a poner la función que nos va a servir para calcular de Fahrenheit. Voy a poner Fahrenheit aquí a Celsius, que sería Celsius. Y después de esto nosotros hacemos ya la conversión. Vamos a empezar por los Celsius a Fahrenheit. Los Celsius a Fahrenheit vamos a poner, por ejemplo, acá. Primero que nada tenemos que obtener los Celsius. Estos Celsius son los valores que nos va a pasar el usuario para que nosotros ya le devolvamos el equivalente en Fahrenheit. Entonces el Fahrenheit, vamos a poner aquí, el Fahrenheit va a ser igual a los Celsius que nos dieron. Vamos a ver que es muy sencillito. Multiplicado por, en este caso vamos a poner 9 dividido entre 5. Y después vamos a sumarle 32. Esta es la conversión a grados Fahrenheit. Y vamos a la siguiente conversión. Acá, bueno, tenemos que retornar los grados Fahrenheit. Así. Y después vamos con de Fahrenheit a Celsius. Los Celsius aquí nos van a pasar el Fahrenheit. Aquí. Y vamos a convertir a Celsius. Es decir, nos van a dar en grados Fahrenheit. Vamos a convertir directamente a los Celsius. ¿Cómo lo vamos a convertir? Vamos a utilizar la resta primero y después una multiplicación por 5 entre 9, que vendría siendo la conversión. Prácticamente aquí, bueno, aquí tenemos un detalle porque es así. Aquí es muy sencillo, fíjate que acá nada más voy a multiplicar por 9, dividir entre 5 más 32. Es prácticamente una fórmula que estamos aplicando para poder convertir esos grados Fahrenheit, que realmente es una multiplicación por más una suma. Aquí también al revés es una resta y después la multiplicación sobre esa división. Vamos a devolver después return Celsius. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de uso. Vamos a poner, por ejemplo, con grados Celsius. Vamos a poner, si tenemos grados aquí Celsius, le vamos a dar grados Celsius 25 y vamos a utilizar la conversión Fahrenheit aquí, que va a ser igual a Celsius Fahrenheit. Y le voy a poner los Celsius aquí. Además, pues vamos a imprimirlo para ver cuánto nos da. Vamos a poner eco, le vamos a poner Celsius punto. Voy a ponerle acá los Celsius en grados. Aquí simplemente vamos a poner grados. Aquí sería grados centígrados. Bueno, aunque esta O sería el de grados, el símbolo de grados centígrados es igual a, le vamos a poner punto
Fahrenheit, que sería este Fahrenheit, aquí. Y le vamos a concatenar aquí los grados Fahrenheit. Aquí simplemente vamos a ponerle este símbolo, porque es el Fahrenheit, y vamos a hacer esto. Muy bien, aquí es eco, no es epo. Aquí. Entonces vamos a imprimir los Celsius, grados centígrados, es igual a Fahrenheit, que serían los grados Fahrenheit. Vamos a imprimir también al revés, pero en esta ocasión vamos a convertir el número, en lugar de Celsius, vamos a pasar un Fahrenheit, que va a ser igual a 77, y que lo vamos a convertir a Celsius. Pero en este caso Celsius es igual a Fahrenheit, a Celsius, que vendría siendo al revés. Aquí sería, le paso los Fahrenheit y me lo va a convertir a Celsius. Y aquí intercambiamos. Aquí. Y decimos Fahrenheit. Este es el grado Fahrenheit convertido a Celsius. Fíjate que intercambiamos los datos. Y uno me devuelve la conversión a Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit, y el otro de Fahrenheit a Celsius. Uno me transforma 25 grados y el otro 77 grados. Vamos a ver el resultado para que veamos cómo funciona. Como te puedes dar cuenta, aquí hacemos la conversión de 25 grados centígrados. Nos va a poner a 77 grados centígrados. Entonces, en este caso, vamos a poner grados Celsius a Fahrenheit, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, mira, lo escribimos para cotejarlo, porque es importante también cotejarlo. En Google tú escribes 25 grados Celsius a Fahrenheit y te devuelve 25 a 77. Entonces también podemos utilizar al revés, que vendría siendo, bueno, los 77 convertido a 25. Puedes hacer pruebas con diferentes números. Vamos a ponerle, por ejemplo, 45 grados, nos daría 113. Lo que ponemos acá, 45 grados. Vamos a ver qué número nos arroja. Nos daría 113. Si ponemos 113, pues aquí nos debe sacar el invertido, que vendría siendo la conversión, y nos da 45 grados. Entonces fíjate cómo, pues de alguna forma también este algoritmo nos ayuda a calcularlo. Es un algoritmo muy sencillo de fabricar, y que al final su utilidad es precisamente con el software, con algunos cálculos, con sistemas de temperatura, etc. Entonces, con esto pues ya terminamos. Espero que te hayan gustado estos algoritmos, que la verdad pues son muy útiles para entender, comprender y posiblemente para inclusive razonar un poco y querer hacer desde cero alguno de estos algoritmos. Como conclusión, ya hemos visto la mayoría de los algoritmos. Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Por qué es importante ver todos estos algoritmos y entender cómo funcionan y poder crearlos y practicarlos y generar otros? Porque en general el algoritmo es el razonamiento que nos va a servir para fortalecer nuestra habilidad. Los algoritmos sencillos son pequeños retos que buscan agilizar la forma en la que pensamos, y como habíamos mencionado al principio de estas lecciones, es que van a fortalecer mucho nuestro cerebro y la forma en la que nosotros razonamos. Posiblemente utilices estas lecciones para que tú puedas codificarlas, pero lo importante aquí es que desarrolles tu habilidad para enfrentar cualquier problema utilizando un algoritmo sencillo, y no solamente este tipo de algoritmos, sino encontrar retos que posiblemente pues, nos ayuden a mejorar mucho más nuestro nivel cognitivo, lógico, matemático, y que de alguna forma también nos sirva en la vida cotidiana, con soluciones, algoritmos generales que podemos utilizar en diferentes situaciones y que posiblemente aún no se han inventado, y no sabemos si tú serás la próxima persona que pueda impactar con un algoritmo determinado, o pues de alguna forma también crear un algoritmo nuevo que pueda ayudar en específico a resolver algún problema. Ahora bien, dime tú si conoces algún otro algoritmo que pueda ser útil dentro de esta lista y que también te haya gustado mucho. No olvides en suscribirte, comentar, compartir y dejar esos pulgares arriba para que podamos seguir subiendo más contenido. Nos vemos hasta el próximo video.